Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Aquí en Castro Guerrero Producciones generalmente hablamos de política. El tema secundario ha sido la economía en menor proporción, fundamentalmente política. Pero hemos querido este año salud pública, pero el énfasis salud mental. Una serie de preocupaciones de los casos horrorosos que han venido ocurriendo no solo en Pitalito y en el Huila, sino en el país. Acabo de enterarme vía redes sociales de que un señor del IMPEC asesina a su compañera debido a una patrullera de la Policía Nacional. Recientemente, en las últimas 72 horas, otro policía mata a su compañera, una compañera de vida y compañera de trabajo. En las últimas horas aquí en Timaná, un padre asesina a su hijo, y a lo largo de este año varios casos de suicidios e intentos de suicidios en Pitalito. Hablamos hace por lo menos un mes con un pastor cristiano evangélico, Ezequiel Gutiérrez, de la organización Fragancia para el Alma, y hoy nuestro compañero productor general Genaro Ayerba Ventaño de Sanoy Díaz, aliado nuestro en Castro Guerrero Producciones, con su familia, pues invitó al reverendo Fernando Floriano Carrera. Él es el párroco de San Antonio de Padua, y estamos complacidos de tenerlo acá. Bienvenido, señor, qué grato. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muy bien, adiós, gracias. Nos alegra mucho. Antes de abordar el tema que nos preocupa, tengo una pregunta que me ha rondado en los últimos meses, y es año del jubileo, año jubilar. Ahí en la parroquia principal observamos esa pancarta 2025, año jubilar. Sí, la celebración del misterio de la redención. Jesucristo muere y resucita para el perdón de los pecados y llamarnos a una nueva vida. Este acontecimiento, con fundamento en el Antiguo Testamento, que ya desde el libro de la ley aparece en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 24 y en otros documentos de la Sagrada Escritura, cómo el Señor ha querido que haya un año jubilar. La palabra jubilar significa muchas cosas. Originalmente es el símbolo, la palabra yubel es el cuerno de un carnero, de un cordero, que significa en primer lugar la sustitución que se hace del sacrificio de Isaac por un carnero cuando el Señor le pide ese sacrificio, y por lo tanto es signo de liberación. Luego los judíos lo tomaron como instrumento para anunciar las fiestas de la liberación. Cuando hay las grandes fiestas judías, por ejemplo la del sábado, que es la semanal, y las otras que tienen instituidas. ¿El Shabbat? El Shabbat, Shalom, sí. Entonces ellos, los sacerdotes, toman ese cuerno, el yubel, y hacen unos sonidos muy particulares llamando a todos a la fiesta, es decir, a la liberación. Después, cuando se tradujo la Biblia al latín, del hebreo al latín, la tradujeron con el término jubileum, para nosotros es gozo, pero originalmente es el sonido de este cuerno que invita a celebrar las fiestas de la liberación. Y el jubileo se extiende a muchas realidades. Era el perdón de las deudas, la liberación de los esclavos, el descanso de la tierra de cuando en cuando, para que se pudiera como recuperar. Ya después viene el gran jubileo, digamos, es en la plenitud de los tiempos. Jesucristo viene a dar la liberación total de la esclavitud del pecado para trasladarnos al reino de su gracia. Entonces, para decirlo con pocas palabras, la Iglesia ha tomado este concepto y esta realidad para invitar a la gente que cada 25 años, por eso este año 2025, recordando la pasión, la muerte y la resurrección del Señor,
recordando también su nacimiento, su encarnación y nacimiento. Fundamentalmente es este acontecimiento. Entonces se declara cada 25 años este jubileo ordinario y se le da un tema específico ante la situación de descomposición en todos los órdenes. Usted ya nos daba solo algunos elementos gravísimos, pero son solo unos elementos de los distintos aspectos negativos de los que adolece la humanidad. Y por supuesto, nosotros en nuestras regiones no estamos ajenos a estas terribles noticias y acontecimientos que entristecen, que nos afectan profundamente. Y entonces este año se quiso dar como tema el Papa Francisco hacernos un llamado a la virtud de la esperanza. Por eso el jubileo tiene como título especial, como lema, Peregrinos de la Esperanza, que frente a tanta situación adversa, nuestra vida, nuestra predicación y nuestra oración sea un llamado a la esperanza, que el mal no tiene la última palabra, que Cristo, para liberarnos, nos ha liberado Cristo para que seamos libres, que es la vida de la gracia, la vida del gozo, de la plenitud a la que estamos llamados. Por lo tanto, todas estas realidades deben ser para nosotros desafíos para que sembremos esperanza, no simplemente como un buen deseo, sino como una realidad, que nos comprometamos a construir esperanza. Por eso, entre las obras que se recomiendan, son aquellas que el Señor nos recuerda como elemento de juicio en el capítulo 25 de San Mateo. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Es decir, lo que llamamos las obras de misericordia. Son un aporte fundamental para ayudar a nuestros hermanos con la reflexión, con las acciones concretas, a que se puede vivir de una manera distinta, abrir caminos de esperanza de esa humanidad nueva que Cristo la quiere para todos nosotros. Reverendo Fernando Floriano Carrera, ¿qué estamos haciendo desde la Iglesia Católica, puntualmente en Pitalito, en donde de forma desafortunadamente este año se empezó a evidenciar una crisis profunda social, estructural en la familia, tendiente a acabar con la juventud? Uno ve que es tendencia en redes sociales que los muchachos están muriendo en siniestros viales, que los muchachos están muriendo por suicidios, que los muchachos están siendo asesinados, y las personas que han tomado la decisión de acabar con su vida han sido jóvenes. Y pregunta uno cifras en la Secretaría de Salud adscrita a la Administración Municipal, y son aterradoras, de personas jóvenes que intentan suicidarse, y un sector importante de mujeres entre 28 y 35 años, especialmente madres solteras, que intentan suicidarse porque no encuentran salida a su situación. Desde la Iglesia Católica estamos trabajando de forma articulada con el Estado de cara a mitigar esa crisis gravísima social que padecemos hoy en Pitalito. Bueno, esto en realidad el análisis no lo podemos reducir solo a los hechos puntuales, porque hay muchos hechos que no quedan en las cifras estadísticas. Y hay muchos elementos en donde se nos está demostrando que hay una crisis del valor de la vida, ¿no? Alguna vez le escuchaba a un psicólogo muy prestante que le decía a unos chicos que el suicidio no es solo aquel que se toma un veneno, que se pretende cortar las venas, ahorcar o distintas maneras que conocemos. Hay otras maneras. Por ejemplo, él le llamaba a todo aspecto que lleve a menoscabar la vida y que muestre un desprecio por la vida, ya sea un suicidio lento, como es el alcohol, ¿no? Como es el consumo de alucinógenos,
eso ya se sabe que quien lo consuma, aunque los que lo promueven lo adornen con muchos argumentos y lo quieran legalizar, se sabe la afectación que hace al organismo, al cerebro, a todos los órganos, cómo los compromete y va robándose la vida. Pero también en los aspectos psicológicos, ¿no? Las presiones que sienten muchachos, por ejemplo, con el tema actual que se le llama el bullying. Pero a veces lo reducimos simple a los grupos escolares. Pero en la casa, en las comunidades pequeñas, el desprecio, la violencia. Nunca se había hablado tanto, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra la mujer, y todos los días encontramos expresiones y algunas por distintas situaciones que ni siquiera, no obstante se les llame a denunciar, ni siquiera se atreven a denunciar, por miedo, por presiones, por la fragilidad en muchos estamentos. Por pena. Por pena también. Por ejemplo, mujeres sometidas, porque dice, si denuncio esto, se va mi esposo a la cárcel y ¿quién me sostiene? O niñas o niños tolerando cosas insoportables en la casa. Entonces, el panorama realmente es muy difícil. La pregunta que usted me hace, ¿qué se está haciendo? Bueno, nosotros, en primer lugar, la toma de conciencia, que tiene muchos aspectos. La predicación, para que a la luz de la palabra nosotros iluminemos el valor de la vida. La Santa Sede, ante todas estas circunstancias, reunió un grupo de profesionales multidisciplinario para que se hiciera un estudio de las causas fundamentales que llevaba a este desprecio de la vida, concretado en las adicciones, en cualquier género de adicciones, en estos problemas de carencias afectivas, desórdenes morales, en todas estas situaciones, la deshonestidad, la corrupción, la cleptomanía, todas estas situaciones, y individuaron 3 causas. La primera causa, la ausencia de Dios en la vida de la persona. Segunda causa, ausencia de afecto o deficiencias en el afecto. Y la tercera causa, la ausencia de disciplina, falta de disciplina. En la primera, la ausencia de Dios, que comienza muchas veces en los hogares por la ausencia de los padres. Un chico que no tenga una buena experiencia de una paternidad madura, equilibrada, y de una maternidad que sientan la presencia del papá y la mamá, es decir, que no tengan una psicología sana en relación filio-paternal o filio-maternal, pues le va a quedar muy difícil, porque se hacen falsas ideas de Dios. Si yo le digo a un chico que Dios es papá, y la experiencia que él tiene del papá es que es un violento, un maltratador, uno que lo ha abandonado, le va a ser muy difícil tener la conciencia, la presencia de Dios en sus vidas. Entonces es necesario reforzar, y hay distintos movimientos, grupos que propenden por esto, por buscar a través de retiros, de predicaciones, de escucha, que el joven, que la joven, que la persona tenga un encuentro personal con Dios. Es muy importante, y que el primer paso de la conversión tiene que ser ese, quitar las imágenes falsas de Dios y que vuelva a tener una idea adecuada de Dios como lo nos reveló Jesucristo. Es el Padre que nos ama y el Padre que todo lo propende para nuestro bien. En la carencia afectiva, que puede suceder la carencia afectiva por exceso o por defecto, el abandono de los padres, la ausencia de uno de los dos, o también la sobreprotección. La sobreprotección, irónicamente, también lleva a que los muchachos se sientan incapaces, no puedan solucionar sus problemas. Entonces, cualquier cosa
no están capacitados, los sobreprotegieron, les hicieron todo, de tal manera que los incapacitaron. Y no se puede enfrentar ninguna crisis. Ninguna crisis. Hoy cualquier cosa, le quitan el celular como castigo y ya la niña quiere cortarse las venas o el muchacho. Entonces, son cosas que no los han enseñado al desafío, al esfuerzo, a saberse levantar, a superar obstáculos, ¿no? Cualquier cosa hoy los trauma a los muchachos. En tiempos nuestros los traumas eran distintos, ¿no? Nunca nos traumó una fuetera de un papá, ¿no? Porque siempre nos convencían que era por cariño y terminamos convencidos de eso. ¿Cierto? Y nunca vamos a decir que mi papá me pegó porque no me quería, sino porque me quería educar bien. Y eso no me traumó. No me traumó que me pusieran a lavar loza. Ni me enseñaron a decir que eso era oficio de niñas. Está uno dispuesto a todo, ¿verdad? O echarse un bulto, cosas que nos tocaron de niños, ¿verdad? Y la tercera es la disciplina. Hacer lo que se me antoja, que lastimosamente un malentendido del libre desarrollo de la personalidad, todos comenzaron en la educación, en la casa, en el colegio. Pasó al libertinaje. A hacer, dejar hacer, ¿no? Déjelo ser, dejarlo hacer lo que se le antoje, porque es la libre expresión de la libertad, ¿no? Estas son las tres causales. Pues eso, si queremos nosotros superar, hay que, desde la fe, tenemos que propender por un encuentro con Dios, crear pequeñas comunidades donde el muchacho pueda sanar y madurar sus relaciones afectivas, que se sienta comprendido, escuchado por sus amigos, por sus hermanos de comunidad. Claro, sanar la comunidad básica que es la familia. Y también la necesidad de que haya un orden en las vidas, que hay una hora de acostarse, que hay una hora para trabajar, que no todo puede ser dormir todo el día. Hay un desorden que es necesario que haya una sana disciplina para que cree voluntades recias, personalidades maduras. Excelente, extraordinaria esa exposición. ¿Cómo hacer para que los padres entendamos que todo no es trabajo cuando existe una familia constituida como lo estableció Dios, padre, madre e hijos? Porque ese núcleo familiar, el fundamental de la sociedad, ha venido resquebrajándose a lo largo de los años. Entonces hoy en día los abuelos terminan criando nietos, los tíos, o dos hombres terminan siendo, según la sociedad contemporánea, familia, y tienen un perrito y un gato. ¿Cómo hacer para zafarnos de las redes sociales, despegarnos del teléfono, de Netflix, de la televisión, etcétera, 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 y entender la necesidad de escucharnos, de juntarnos para escucharnos, para que esa comunidad primero sea el hogar, la familia, sea con abuelos, con sobrinos, con tíos, o un hogar constituido por padre, madre e hijos? Porque hoy en día está el muchacho, adolescente, en su habitación, encerrado con el teléfono. La mamá embolatada en sus cosas o en la peluquería. El papá con sus amigos el fin de semana tomándose unos traguitos. Todo el mundo está en su cuento, en su mundo. Y los muchachos están solos en redes sociales o empiezan a toparse en su colegio, en su escuela, con otros muchachos, quizá con más carencias, y empieza una permanente decadencia de la sociedad que lo lleva a retirarse de la institución, a la drogadicción, a la prostitución, a las plataformas alternativas a trabajar en esto de la brujería, y entonces terminan las economías ilegales, ilícitas, aparentemente desde la vista nuestra, como gota a gota y demás cosas, embolatando la muchachada de rumba, de fiesta, y las niñas hoy observa uno que se pelean por salir con el muchacho más pillo que haya,
y se pelean entre ellas, y niñas de 14, de 15 años en un colegio público, agarradas de las mechas, peleando en redes sociales por un niño porque es pillo y tiene una motocicleta y ya es ladronzuelo y ya presta plata y ya maneja recursos y ya se las da de hombre. La dificultad es esa, ¿no? Que olvidamos nosotros el proyecto que Dios tiene y que nosotros lo oímos en la predicación de Jesús y está consignado en el Evangelio y que tiene una tradición de más de 2000 años y que ha dado resultado porque ha producido hombres valiosos en todos los niveles. Decía el Papa Pablo VI que los grandes forjadores de la historia, incluso en cuestiones civiles, han sido los santos, ¿no? Aquellos hombres que fueron íntegros y que forjaron una historia de progreso, de realización. Pero fue precisamente eso, ¿no? A base del esfuerzo. La situación es muy difícil porque hoy se venden como dogmas con presupuestos falsos, realidades que no podemos vivir si no tenemos mucho dinero, ¿no? Entonces, el papá le parece que si no trabaja en 2 o 3 trabajos a la vez, pues que está descuidando a sus hijos porque quieren darle de todo y no los enseñan como a conquistar, a trabajar también para que ellos les cueste un poco, ¿no? El famoso principio que es muy antiguo que decía, es bueno criar a los hijos con un poquito de frío, un poquito de hambre, es decir, con una necesidad que no sea ese facilismo que se presenta en todos los campos. Quiero, ¿no?, una bicicleta y ahí está. Exacto. De 15 años me provoca un viaje a San Andrés y ahí está. A los 18 termino, me gradúo y necesito una motocicleta y ahí está. Exacto. Pero él no se ha esforzado en nada, ¿verdad? Es toda esta mentalidad mercantil que nos han metido, ¿no? Y los principios fundamentales se ponen por el piso, ¿no? Hasta tal punto, por ejemplo, el chico que llega con harto dinero, no importa qué procedencia, pero está ayudando en la casa, ¿no? Y cuando la mamá se da cuenta que es un dinero ilícito, porque han atracado a mucha gente, amenazándolos con supersticiones y cosas, dice, pero lo importante es que trae dinero. Aunque conozco familias que les dicen, no quiero untarme con ese dinero sucio, ¿verdad? Son valores que todavía quedan porque no todos, así en Pitalito, en estos 5 o 6 años que voy a completar, me he dado cuenta que hay mucha maldad, pero mucho más los valores en gente. Lo que pasa es que el mal hace ruido, el bien no hace ruido, pero también tenemos gente heroica. Conozco mamás que han preferido aguantar hambre, pero no le recibe a los hijos dinero manchado, por ejemplo, con esto de las páginas de brujería. Señor Floriano, ¿hasta dónde es factible que la sociedad civil, entre comillas, se ponga de acuerdo y, por ejemplo, las organizaciones basadas en fe se junten en su liderazgo para planear de la mano de la administración municipal, a través de la Secretaría de Salud, con el apoyo del Instituto de Cultura, Recreación, Deporte, por ejemplo, una serie de estrategias en donde llevemos a la muchachada de los sectores más desfavorecidos a buscar de Dios? Primero, usted decía la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Y segundo, a ocupar bien el tiempo libre, pero una estrategia entre el Estado y las organizaciones basadas en fe para llevarla a cabo en el campo y la ciudad con el fin de generar conciencia de espiritualidad y buen aprovechamiento del tiempo libre, especialmente en niños, niñas y adolescentes. ¿Eso sería factible? Se está haciendo. La administración municipal tiene el enlace, que en este momento es la doctora Ruth, pastora, y nos hemos reunido
con alguna frecuencia, más o menos unos 30 pastores. Yo he estado presente también y se está propendiendo por la integración de todas las fuerzas religiosas con la administración municipal, y ya está avanzando en algunos programas que me parece que dejaría más bien que de parte de las autoridades municipales lo digan, pero que ha estado avanzando en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, estos días fui a orar un momentito porque hicieron un encuentro con otro enlace que es en favor de las mujeres, con la Casa de la Mujer. Está también los comedores comunitarios para promover que no sea solo darle comida y que siga un status quo con lo mismo repitiendo, sino unos desayunos, pero además un personal interdisciplinar que les ayude a ver cómo se pueden superar de esa situación, por ejemplo, de su situación de calle, de volver a los hogares o a sus municipios, a sus comunidades de origen. Es un trabajo muy lento, muy valioso, pero se está haciendo. ¿Cómo nos alegra empezar a comprender que la actual administración municipal, en medio de cualquier cantidad de críticas o equivocaciones que son naturales porque son seres humanos, le ha dado la preponderancia a las organizaciones basadas en fe? Echaron este año a andar la política pública que se aprobó en el segundo mandato del gobierno del presidente Santos y se volvió política pública de Estado. Eso que conseguimos en el 91 de libertad de culto, libertad de conciencia, libertad religiosa, se fue poco a poco estructurando en el país y hoy en día es una política pública. Y así entonces, aquí en Pitalito ya hoy lo está testimoniando el reverendo Floriano. Él es el encargado de la parroquia San Antonio de Padua. Es la más importante, es la principal, ¿cómo podríamos decirlo ahí? ¿O es la central? La central, sí, porque la importancia son todas importantes, ¿no? Sí. Lo está testimoniando aquí en este canal, que han entendido las autoridades que de la mano de las organizaciones basadas en fe podemos trabajar de forma articulada de cara a empezar a mitigar la crisis profunda social que hoy padece, lo decía usted, de mucha maldad en Pitalito. Usted lo tiene evidenciado. ¿Cuánto tiempo lleva reverendo en Pitalito? Voy a completar 6 años. Y la experiencia ha sido muy enriquecedora, pero entiendo que muy preocupante. Sí, sí. De hecho, yo tenía mucho miedo de venir, porque una persona de autoridad me lo había encontrado sin saber que yo venía para acá. Y él había trabajado acá, un comandante, un coronel de la policía, y él me contó todo lo que pasaba, pero yo también había sabido por redes sociales y muchas cosas, y que yo lo llamaba como 4 o 5 problemas, ¿no? Es el problema del narcotráfico, el problema de la brujería y el problema de la división política, ¿no? Que había, también el problema de la inseguridad, ¿no? Y yo decía, porque pues lastimosamente muchas veces las ciudades se conocen son por las noticias malas, ¿no? Y tenía mucho miedo, pero así como comencé a conocer, también me fui dando cuenta. Yo llegué en plena pandemia aquí a Pitalito, pero me di cuenta, por ejemplo, de toda la creatividad que hay de las personas, la bondad que hay para ayudar. De hecho, he oído también que dicen en el argot de la mendicidad que Pitalito es una buena plaza. Y por eso vienen de otros pueblos, porque aquí levantan bueno en la mendicidad, ¿no? Se hacen más que lo que gana un trabajador. Un trabajador común, sí, del salario mínimo. Dígase que le preguntaban a varios indigentes cuánto recogían los semáforos y decía 40, 50 mil pesos cuando mal les iba mendigando. Entonces ganaba más del mínimo. Y otras personas al sol y al agua no se ganan sino un mínimo, ¿no? Bueno, esto para decir cómo hay gente buena,
Que sí, ¿cómo podemos destacar? Porque, bueno, ahí está el diagnóstico suyo de 6 años tras la pandemia de una radiografía muy bien adelantada de lo que padece Pitalito. Pero tenemos cosas maravillosas. Claro. Que Toda la dimensión cultural. Extraordinaria. Artística. Cierto. ¿No? Jóvenes despuntando a nivel nacional e internacional en deportes. Ayer asistí a la graduación y mostraron ahí, nos decían de una niña que ha participado en literatura a nivel nacional e internacional representando a Pitalito. Bueno, para decir que hay muchos valores, mucha inteligencia en el laboyano. Entonces, es cómo canalizar tanta bondad que no la aplaste la maldad que hay, que también la hay. Sí, quisiéramos hacer públicamente, con todo respeto, un llamado a todos los artistas plásticos, a todos los artesanos, para que se vinculen también con la administración pública, a honoris causa, y se fije un plan de trabajo con los niños, las niñas y los adolescentes de escasos recursos económicos para enseñarles a pintar, para enseñarles a mantener esta tradición de la elaboración de la chiva y de los derivados de la arcilla. Tenga la amabilidad, por favor, al cierre de este programa, entréguele a esta audiencia que es inmensa, nacional e internacional, pero con enfoque en Pitalito Huila. Hay mucha gente del mundo que nos sigue, laboyanos, surihuilenses y huilenses. Un mensaje que nos permita hacer un mea culpa y entender que ahora, en el tema del mes que viene, estamos terminando noviembre, el tema de la natividad, la recordación del nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo, pues verdaderamente ese Jesús nazca verdaderamente en nuestros corazones y nos permita reencontrarnos, cerrar ciclos de maldición, abrir ciclos de bendición, de esperanza, para tener un 2026 diferente, mejor que el año del jubileo. Me viene a la cabeza el mensaje de los ángeles en la noche de Navidad a los pastores de Belén, cuando les dice, ellos espantados por ver la visión angélica, el ángel les dice, no teman, hoy en Belén de Judá les ha nacido Jesús el Salvador. Lo mismo, este será el mensaje para todos ustedes, no temamos ante tantas dificultades, porque siempre tenemos un camino para forjar un mundo mejor, y esa es la esperanza que nos trae Cristo nuestro Salvador. Entonces, así, si todos recibimos esta buena nueva, ¿qué quiere decir evangelio? Evangelio es eso, una buena nueva, una buena noticia. Es que nosotros estamos llamados a eso fundamentalmente, a predicar y vivir la esperanza que siempre podemos avanzar hacia un mundo mejor y que la dificultad que se nos presente, por grande que sea, no sea un obstáculo, sino un peldaño para escalar cada vez metas nuevas, y aprovechemos todo lo que tenemos en nuestro entorno para que, en vez de lamentarnos de tantas dificultades, de tanto mal que nos rodea, que cogiendo la palabra del Señor, convirtiéndonos nosotros mismos, seamos esos hombres nuevos, esas mujeres nuevas, esas comunidades nuevas, para que, valiéndonos de todo lo que es legítimamente humano, propendamos por una sociedad más grande, más justa y mejor. Gracias. Ahí está. Nuestro propósito es ese. Genaro Ayerbe Avendaño, de Sanoy Díaz, muchas gracias. Muchas gracias a Marta Cobos. Muchas gracias a quienes se vinculan, a quienes nos siguen, a quienes nos comparten. Este podcast, con el favor de Dios, irá en las próximas horas en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, active la campana. Vamos a adelantar otros programas de política, de economía, pero la salud, especialmente la salud mental y la espiritualidad, van a seguir siendo noticia aquí en Castro Guerrero Producciones, Facebook y YouTube. Con permiso, en cualquier momento regresamos.